Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. En esta hora vamos a presentar un mensaje de la palabra de Dios, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en el estudio de este mensaje. El título del tema de esta hora es Jesús y el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos dirija en esta hora, hermanos. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, humildemente venimos delante de ti, Señor, para que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros olvidos, nuestras desatenciones. Permite que a partir de este momento, Señor, tú puedas llenar nuestra mente, Señor, de tus palabras, de tus enseñanzas. Padre Todopoderoso, bendice a las personas que están conectadas, bendice a las familias que representan. Permite, oh Dios, que puedas tocar mis labios de tal manera que podamos compartir los mensajes de las Sagradas Escrituras, Señor, y que el director, Señor, dirija todo el pensamiento, toda enseñanza, sea el Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros, Señor, en esta hora y bendice a los hogares representados, porque todo lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, este es el último tema que se va a hablar del Espíritu Santo. Jesús vivió una vida en dependencia de su Padre. Cada paso que dio en su ministerio estaba seguido bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Su vida ha sido un ejemplo para muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Un ejemplo digno de imitar. Un ejemplo de abnegación y sacrificio. El amor de Jesús se marcó a cada paso de su ministerio. Él fue el que señaló, hermanos, el rumbo que debe seguir cada creyente cristiano. Sus huellas grabaron o dejaron un legado indestructible para toda la raza humana, que va a trascender hasta la eternidad. Por eso es que nosotros, hermanos, podemos seguir confiadamente las pisadas de nuestro Maestro. Si nosotros, hermanos, andamos, caminamos por el sendero trazado por Jesús, no equivocaremos el rumbo que nos lleva a la vida eterna. Es importante vivir como Él vivió. ¿Cómo hizo Jesús para que su vida fuera un ejemplo para la raza humana? Es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y vamos a comenzar, hermanos, desde el principio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se menciona el nacimiento de Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20, lo que está escrito. Yo voy a leerlo más rápidamente de donde tengo el mensaje, pero usted, si quiere, lo puede anotar. Mateo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y hermanos, aquí desde el inicio, desde el mismo nacimiento del Hijo de Dios, del niño de Belén, el Espíritu Santo aparece en escena desde el mismo momento en que nace. Y toda la vida de Jesús fue acompañada
por la guía del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo nos dirige a Dios por sus enseñanzas, que las entendemos de acuerdo a la luz de la Biblia. La concepción fue hecha por el Espíritu Santo y esto es algo que ningún creyente puede poner en duda, hermanos. Su nacimiento fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Él tomó un cuerpo humano, pero siendo Dios, ese bebé se hizo hombre. Fue un bebé entre nosotros. La palabra de Dios dice que fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, un rey entre la raza humana. No con la pompa de la realeza terrenal, pero sí adorado por sus ángeles y humildes pastores desde el mismo nacimiento. Un nacimiento especial porque el Espíritu Santo, hermanos, estaba presente. Pero no solamente estuvo ahí, la palabra de Dios enseña que también cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu se manifestó cerca de Jesús, sobre él. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Por qué subió del agua? Porque él había bajado totalmente sobre el agua. Era un bautismo por inmersión. Y dice la palabra de Dios, y aquí los cielos fueron abiertos, dice, y vio el Espíritu de Dios, dice, que descendía como una paloma y se ponía sobre él. ¡Qué maravilloso! Vean ustedes cómo el Espíritu Santo estuvo desde el nacimiento y ahora trasciende hasta el bautismo. Y a partir de ese momento, cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio, también lo hace. Sin embargo, había una profecía muy importante. La profecía que está señalada en el libro de Daniel. En el capítulo 9, del versículo 24 al 27, se menciona la profecía más larga de la Santa Biblia. Y la palabra de Dios había predicho que habría un gran periodo, pero que al final de ese periodo, el ungido iba a iniciar su ministerio. Y esto sucedió precisamente cuando Jesús fue sepultado en las aguas del bautismo, allá en el río Jordán. Aunque Jesús no tenía pecado, nos dio a nosotros, los seres humanos, un ejemplo de justicia. Jesús vino a esta tierra para darnos ejemplo. Y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, porque Dios le había ungido conforme a la profecía que está en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que no es el tema de esta noche, pero es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. Esa profecía sucedió en el tiempo señalado. Jesús fue nacido no solamente del agua del bautismo, sino también del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, y así lo manifestó su presencia en forma de paloma. Algo importante es que a lo largo de su ministerio, el Espíritu Santo de Dios estuvo con Jesús, estuvo con nuestro Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios enseña que Jesús enfrentó al enemigo, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue tentado, hay dos evangelios que lo mencionan. El evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y también el evangelio de Mateo. Prácticamente los tres evangelios lo mencionan. Y vamos a leer el de Mateo 4:1, donde la palabra de Dios dice claramente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado Jesús? Al desierto, para ser tentado, dice, por el diablo. ¿Quién es el diablo? El enemigo de Dios. ¿Quién es el diablo? El enemigo de la creación de Dios, de los seres humanos. Es tu enemigo, también es mi enemigo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Sin embargo, Jesús tenía una fortaleza que provenía de la unión que él tenía con el
Espíritu de Dios. Como hombre, él dependió totalmente del Espíritu Santo. Nunca ejerció, nunca utilizó su poder divino en beneficio propio. Nunca lo hizo. Todas sus victorias, las victorias de Jesús, fueron con y en el Espíritu de Dios. Y eso lo dio, hermanos y hermanas, para que nosotros sigamos su ejemplo. Para que entendamos que en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros también podemos salir vencedores. En Lucas capítulo 4, versículo 18, la palabra del Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién estaba hablando? Jesús, el Hijo de Dios. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. Y le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Qué maravillosas esas palabras, porque efectivamente Jesús estaba ungido del Espíritu Santo. Por eso el poder que él tenía para hacer obras maravillosas, para sanar enfermos, para restaurar a los quebrantados, para resucitar a los muertos, había poder en Jesús. Él daba libertad, dice la palabra de Dios, a los cautivos y sanaba a los que estaban quebrantados de corazón. Llevaba noticias buenas a los pobres. Hermanos, cuán necesario es tener el Espíritu Santo de Dios. Termina diciendo el versículo que él vino a poner libertad a los que estaban oprimidos. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, la palabra de Dios confirma esto cuando dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Así fue como se cumplió la profecía, hermanos, escrita. Recuerden que de Jesús había hablado el profeta Isaías, habló también Daniel. Ahí se estaba cumpliendo la profecía. El ungido por el Espíritu anduvo haciendo cosas buenas entre todos los creyentes y los no creyentes. Dice que él deshacía las obras del diablo. La gente era bendecida por un ministerio lleno de poder, porque Jesús sanaba, Jesús consolaba, Jesús animaba, hermanos, Jesús fortalecía, Jesús perdonaba, guiaba, aconsejaba, enseñaba y predicaba con poder del Espíritu Santo de Dios. Era una obra saturada, hermanos, por la presencia del Santo Espíritu. Donde andaba Jesús, andaba el Espíritu con él. Dice en el libro de los Romanos, palabras de Pablo, cuando escribe a la iglesia apostólica establecida en Roma, le dice que Jesús fue declarado ¿qué? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús fue apartado, hermanos, por el Espíritu. Jesús fue perfeccionado por el mismo Espíritu. Jesús fue capacitado paso a paso para hacer la voluntad de su Padre en el Espíritu. Nada hacía o decía desligado del Espíritu Santo. La obediencia de Jesús, su justicia y su carácter, hermanos, era porque Él estaba ungido por el Espíritu de Dios. Por eso fue que Él venció a Satanás. Por eso fue que Él venció a los demonios con el Espíritu, con el poder del Espíritu de Dios. En el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 28, la palabra de Dios dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, está hablando Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Su filiación con el Padre, hermanos, era la correcta. Su armonía con el Espíritu de Dios era lo que traía poder a su vida. Ni los demonios lo podían resistir. Aunque querían destruirlo y querían desviarlo de su misión, nunca pudieron. Fue una batalla continua durante todo su ministerio, una batalla constante de diferentes formas y maneras que el enemigo utilizó para atacarlo. Jesús, hermanos y hermanas, fue tentado en todo por el diablo, pero nunca sucumbió. Siempre salió vencedor, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Aprendió obediencia, aprendió sumisión, aprendió dependencia como hombre y nos dio ejemplo de cómo nosotros, hermanos, podemos también vencer. Jesús también, hermanos, fue resucitado por el Espíritu. En la carta escrita a los romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, la palabra de Dios dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También la palabra de Dios enseña claramente que Jesús nunca hizo uso de su poder divino. Se asió por fe al Espíritu Santo de Dios para poder vencer. En su carne, el Espíritu participó en su resurrección. Aunque como Dios, Él tenía poder para poner su vida y volverse a tomar, el Espíritu Santo fue el que participó activamente en su resurrección. Para ir concluyendo, hermanos, quiero decirles que como Cristo no existe otro modelo. Jesús es el ejemplo perfecto. Desde su nacimiento hasta su resurrección, su vida estuvo llena del Espíritu de Dios. Diariamente, Jesús recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Dice en el libro de Evangelismo, dice en la página 105, Palabras de vida del gran maestro, ese libro, página 105, está escrito lo siguiente: diariamente Jesús recibía un bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Este era el secreto del poder del Hijo de Dios. ¿Cuál? Recibir un bautismo diario del Espíritu Santo. Jesús buscaba la unción divina cada día. Cada mañana muy temprano iba al lugar de comunión con Dios. Esto sucedía en la vida del modelo. Nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. No debemos, hermanos, por qué errar en el camino. Solo necesitamos andar como Él anduvo. Tenemos que tener una vida como la de Jesús. Un ministerio como el de Jesús, lleno y saturado del Espíritu Santo en nuestras vidas. No olvidemos, hermanos, porque Jesús es nuestro modelo. ¿Quieres seguir su ejemplo? ¿Te gustaría nacer, mi hermano, del Espíritu Santo? ¿Deseas ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Te gustaría andar haciendo bienes y liberando a los oprimidos, Señor, del enemigo de Dios? ¿Deseas ministrar con el poder del Espíritu de Dios? Para esto es necesario, hermanos,
ser resucitados y ser reavivados del Espíritu, que es algo que está haciendo falta en nuestros días. Es necesario, hermanos, despertar del largo letargo, que haya un reavivamiento en nuestras vidas, que busquemos de corazón a Dios, que nuestra relación a Dios sea lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos. Necesitamos, hermanos, ser santificados por el Espíritu de Dios. Es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede fortalecer. Es la única forma, hermanos, de poder vencer el pecado y el enemigo que nos acecha. Solo es posible, hermanos, con el Espíritu Santo de Dios. Yo te invito ahora, mis hermanos, para que vengas, para que entregues tu vida a Jesús, para que puedas renovar tus votos, para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, Señor, porque Él quiere reavivarte, Él quiere reformarte, Él quiere tomar el control de tu vida. Solamente, hermanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios poderosamente dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres que tu vida sea plena del Espíritu Santo de Dios? Hoy es el día. Hoy es el día para ponernos en las manos de Dios. Hoy es el día para recibir el Espíritu. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con nuestra vida? Yo espero, hermanos, que este mensaje despierte nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones hacia las cosas de Dios. Y que podamos andar con Él y podamos vivir para Él. Voy a citar las palabras escritas en Gálatas capítulo 5, verso 16, donde la palabra de Dios dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Andar en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu y hacer abandono, hermanos, de aquellas cosas que nos atraen de este mundo. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, nosotros andaremos en el Espíritu. Oremos, apreciados hermanos. Bendito Padre y bendito Dios, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú dejaste, Señor, al fiel Consolador, al Espíritu Santo, Señor, para que Él, Señor, esté de parte de nosotros, para que Él, Señor, presente los mensajes, Señor, delante de nosotros. Te pido, Señor, en esta hora humildemente, que derrames tu Santo Espíritu, Señor, sobre todos los presentes. Permite que una unción del Espíritu Santo de Dios, Señor, pueda llenar nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos testificar, que podamos amar, Señor, no de palabras, sino de hechos. Permite que el Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, a toda verdad. Que podamos comprender, Señor, el tiempo en que estamos viviendo. Permite que el Espíritu Santo de Dios reavive nuestros pensamientos, Señor, y nuestras acciones, de tal manera, Señor, que nos podamos, Señor, decidir a compartir este Evangelio de salvación y vida eterna. Dios Todopoderoso, ten misericordia, perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida, Señor, y permite que como recipientes puros y santos podamos recibir esta unción poderosa, Señor. Padre eterno, bendice los hogares representados, bendice a los hermanos que están en nuestras iglesias, despiértalos, Señor, también a ellos, y permite, Señor, que podamos cada día, Señor, relacionarnos contigo primeramente a través de la oración y en el resto del día a través de la testificación personal. Todas estas cosas, Señor, humildemente te las pedimos y las que crean necesarias
en el nombre bendito, alabado y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.